A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a su podcast No todo está bien y está bien. Soy Alexia y me da mucho gusto acompañarles el día de hoy. La verdad hoy es que me siento bastante feliz, contenta, ¿no? De poder ser yo, de tener esta oportunidad de poder acompañarles y darles el banderazo de salida, ¿no? Para este primer testimonio por el cual, la verdad, me siento bastante agradecida que nos hayan dado la oportunidad de poder compartírselos, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, el cual pues involucra a muchas personas, no solo a un ser único, ¿no? Que es la identidad personal. Pues espero que con este tema se puedan sentir acompañados, entendidos y que también puedan conocer, informarse acerca de esta parte, ¿no? De este sentimiento o esta faceta que muchas personas pasamos, ¿no? A lo largo de nuestras vidas. Hoy vamos a escuchar la historia de Darwin, quien es un joven de 21 años de edad, es estudiante y como muchos jóvenes de su edad, disfruta de lo sencillo, caminar mientras escucha música, ejercitarse, ver series o películas. Le gusta mantenerse activo, pero también valora esos momentos íntimos en los que puede estar consigo mismo. A simple vista, Darwin parece un joven tranquilo, como cualquier otro, pero detrás de esa calma aparente existe un proceso mucho más profundo, el camino hacia el descubrimiento y la construcción de su identidad personal. Un camino que ha estado marcado por la ansiedad, la soledad y las dudas, pero también por el aprendizaje, la resiliencia y la esperanza. Desde pequeño, Darwin percibía cosas que no entendía. Había sensaciones que lo hacían sentir incómodo, pero no podía ponerles nombre. Con los años, esas sensaciones se transformaron en ansiedad, en momentos de tristeza o enojo que parecían sin explicación. En su adolescencia, alrededor de los 13 o 14 años, empezó a ser consistente o consciente de que algo no estaba bien. Recuerda sentirse confundido, culpable, como si las cosas malas que le sucedían fueran simplemente su responsabilidad. Su diálogo interno era duro. Se culpaba, se preguntaba qué estaba haciendo mal, por qué tenía que vivir esas situaciones. Durante mucho tiempo pensó que la respuesta estaba en cambiarse a sí mismo, en corregir lo que creía que estaba mal dentro de él. Pero con los años comprendió algo esencial: no todo depende de uno. Muchas veces lo que sentimos no es un error personal, sino el resultado del entorno, de las circunstancias, de la vida misma. Ese fue uno de sus primeros aprendizajes en la construcción de su identidad, entender que no era un error, sino una persona en proceso de conocerse. Darwin también recuerda cómo solía minimizar lo que vivía. Veía noticias, escuchaba historias de personas en situaciones más graves y pensaba, lo mío no es tan importante. Durante años se convenció de que sus problemas eran pequeños, que no merecían atención. Pero con el tiempo aprendió que el dolor no se mide ni se compara, que cada persona carga con su propio peso y que todas esas cargas son válidas. Aprendió a no invalidarse, aprendió que su dolor, aunque distinto al de otros, era real y merecía ser escuchado. Las consecuencias de esa lucha interna se reflejaron en diferentes ámbitos de su vida. En lo físico, empezó a tener una relación complicada con su cuerpo. A veces se sentía inconforme con su apariencia, se comparaba con los demás y cargaba con la presión de un ideal inalcanzable. La ansiedad lo llevaba a comer de más en algunos momentos y en otros hasta dejar de comer. En lo emocional, la desconexión era constante. Podía estar sentado en clase, pero su mente estaba en otro lugar, pensando en sus problemas. Le costaba concentrarse, prestar atención, sentirse presente. Incluso describe momentos de disociación, en los que físicamente estaba, pero realmente su mente parecía ausente. En lo social, el aislamiento se convirtió en su refugio. No solo evitaba trabajar en equipo en la escuela, también rechazaba invitaciones de amigos, se encerraba en sí mismo y prefería quedarse en casa.
llegó a desarrollar la costumbre de hacerlo todo solo, convencido de que así evitaba problemas. Pero ese aislamiento le pasó factura, le costaba relacionarse, confiar en los demás y abrirse emocionalmente. Esa soledad, dice Darwin, se convirtió así en parte de su identidad. Siempre había sido el independiente, el que hace las cosas por su cuenta, pero en el fondo, esa independencia era también una forma de protegerse, de no mostrarse vulnerable. Con el tiempo, Darwin comenzó a notar cómo todo eso le afectaba en sus relaciones. Hablar con los demás, acercarse, dar el primer paso se convirtió en un reto enorme. En lo académico, prefería cargar con todo antes de confiar en el equipo. En lo personal, sentía que molestaba si compartía sus problemas, y en lo romántico, el miedo a acercarse lo frenaba constantemente. Aún así, poco a poco, hubo personas que le entendieron y le tendieron la mano. Amigos, profesores, gente cercana que le recomendó buscar ayuda profesional. Al principio no quería. Pensaba que podía con todo, que pedir ayuda era innecesario. Había una soberbia escondida en esa independencia, esa creencia de que debía resolverlo solo. Pero un día dio el paso y ahí comenzó otra etapa en la construcción de su identidad. Hace 2 años inició un proceso terapéutico con una psicóloga y desde entonces su perspectiva cambió. Entendió que pedir ayuda no es una debilidad, sino una muestra de valentía, que abrirse y dejar que otros lo acompañen no lo hace menos, sino más humano. La terapia le permitió ordenar sus pensamientos, comprender mejor lo que sentía y, sobre todo, mirarse con más claridad. Aprendió que su identidad no estaba rota, solo estaba en construcción. En paralelo, encontró en la escritura un refugio fundamental. Escribir lo que sentía le dio la posibilidad de liberar emociones, de poner en palabras lo que le costaba decir en voz alta. A veces compartía fragmentos en redes sociales, a veces lo guardaba para sí mismo. Pero en cualquier caso, la escritura fue un espejo donde pudo ver con mayor nitidez quién era y quién quería ser. También, el cine y la música se convirtieron en aliados, no porque fueran soluciones mágicas, sino porque le ofrecían un espacio para reflexionar, para reconocer sus emociones en las historias de otros y aprender de ellas. Claro, el camino no ha sido fácil ni lineal. Darwin reconoce que ha tenido recaídas, momentos en los que la ansiedad regresaba, en la que los pensamientos oscuros aparecían de nuevo. Incluso llegó a tener ideas destructivas, de esas que nacen cuando uno se siente como una carga o quiere huir de los problemas. Pero en esos momentos supo reconocer algo, que las recaídas no significaban fracaso, al contrario, eran parte del proceso. Cada caída era también una oportunidad de aprender, de ver todo el camino recorrido y de levantarse con más fuerza. Hoy, a sus 21 años, se siente en una etapa distinta, más adulto, más consciente de sus decisiones y más seguro de quién es. Ha aprendido a no odiar su pasado, sino a verlo como un terreno donde fue sembrando su identidad. Como él mismo dice, todo tiene solución. Al inicio uno se siente raro, porque para sanar tienes que dejar muchas cosas atrás y eso conlleva salir de tu zona de confort. Es algo que tienes que hacer sí o sí si quieres salir adelante. Es raro porque no estás acostumbrado, claro, a lo que esta vida conlleva y tienes que adaptarte. Es duro de inicio, pero te das cuenta que tienes menos carga y eso también es un alivio a veces que te puede ayudar a sobrellevar esas cosas nuevas que estás experimentando y conforme vas avanzando es cuando ya sabes sobrellevarlo a tu manera. La historia de Darwin no es solo la de alguien que vivió en momentos difíciles, es la historia de alguien que está construyendo su identidad personal día a día. Una identidad hecha de dudas, aprendizajes, miedos y logros. Una identidad que hoy lo hace sentirse más creativo, más responsable y más abierto a los demás. Su mensaje es claro: no te quedes en tu zona de confort, busca apoyo, comparte lo que sientes, relaciónate con los demás, porque la identidad no es un destino fijo, sino un viaje constante. Y el viaje de Darwin nos recuerda que, aunque haya tropiezos, siempre, pero siempre hay un camino para encontrarse y seguir adelante. Es una historia bastante importante, bastante sentimental, y algo que rescato de esto de Darwin es que, como todos al principio pensamos que lo podemos resolver solos, pero la realidad no es así. Todos necesitamos amigos, personas.
y sobre todo ayuda profesional. Y precisamente por eso hoy contaremos con la participación de la psicóloga Isabel, que nos hablará un poquito más acerca de ese tema. Y después tendremos las recomendaciones de mi compañera Ingrid. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres de verdad? Y no me refiero a tu nombre, tu edad o lo que estudias. Me refiero a eso que te hace ser tú, esa mezcla rara entre lo que piensas, lo que sientes, lo que te gusta, lo que te duele, lo que sueñas y lo que dudas. Eso que a veces ni tú sabes cómo explicar. Y es que nos han enseñado a definirnos con etiquetas. Soy estudiante, soy madre, soy profesional, soy introvertido, soy el que siempre está bien o la que nunca se enoja. Pero ¿qué pasa cuando esas etiquetas ya no nos quedan? ¿Quiénes somos cuando todo lo externo se apaga? La identidad personal no es un destino fijo, es más bien un camino en constante construcción. Somos como una obra de arte inacabada. Cada experiencia, cada error, cada acierto nos va moldeando. Y es que aunque a veces duela, eso también es crecer. Desde la psicología entendemos la identidad como ese conjunto de rasgos, valores, creencias y experiencias que nos hacen únicos. Pero eso no significa que tengamos que tenerlo todo claro. Al contrario, dudar también forma parte del proceso de ser uno mismo. Muchas veces nos cuesta reconocernos porque tenemos miedo de no gustar, de no encajar, de no ser suficientes. Nos enseñaron a mirar hacia afuera para validarnos, pero pocas veces nos enseñaron a mirarnos hacia adentro con compasión. Y ahí es donde comienza todo. La verdad es que ser uno mismo no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que todo el tiempo nos dice cómo deberíamos ser. Más productivos, más fuertes, tienes que ser más bonito, tienes que ser más normal. Y entre tanta presión externa se vuelve difícil escucharnos, validarnos y decir, esto soy yo y así está bien. Ser uno mismo no significa tener todas las respuestas, significa más bien atreverse a hacer las preguntas correctas. Preguntarnos, ¿esto que pienso realmente es mío o lo heredé sin cuestionarlo? ¿Esto que estoy sintiendo me representa o es lo que los demás esperan que sienta? La identidad no se impone, se descubre, y a veces ese descubrimiento ocurre en los momentos más oscuros, cuando todo parece romperse, pero justo ahí, en medio del caos, también se abre la posibilidad de reconstruirnos, con más verdad, con más conciencia y con más amor propio. Así que si hoy te sientes como Darwin, en algún momento se sintió perdido, confundido o simplemente estás en una etapa de cambio, no te preocupes, eso también es parte de tu identidad, porque ser tú no es una meta a la que se llega, es una decisión que se toma todos los días. Somos únicos, somos inigualables, aunque a veces no lo creamos. No hay dos historias iguales, no hay dos personas que sientan, no hay dos personas que amen, sueñen o sufran exactamente igual, y eso ya es un gran motivo para valorarnos. Así que si te cuesta reconocerte, si te sientes confundido o si estás en medio de un cambio, no te juzgues, estás creciendo y crecer duele a veces, pero también enseña muchísimo. Te tienes que permitir no tenerlo todo claro, al contrario, permítete cambiar, permítete ser tú, aunque eso signifique no cumplir con las expectativas de las demás. Al final del día, tu identidad no es algo que se impone desde afuera, es algo que construyes tú a tu ritmo, con tus pasos, con tus errores y con tu verdad. Ser tú es un acto de valentía y créeme, cada vez que eliges ser auténtico en un mundo que te empuja a ser copia, estás haciendo algo poderoso. Así que hoy te invito a que puedas dejar a un lado todas estas etiquetas sociales, todos estos prejuicios que te hacen dudar si lo estás haciendo bien o mal. Yo hoy te digo, lo estás haciendo bien, porque es tu proceso, es tu camino, es tu vida, y nadie más puede venir a decirte a ti cómo debes de sentirte y cómo debes de actuar en tu vida, porque tú eres dueño o dueña de lo que sientes, de lo que vives, de lo que haces, de lo que piensas y de cómo actúas en tu día a día. Así que, así como Darwin pudo entender que habrán días malos, también hay días muy muy buenos. Y ahora, si puedes imaginar las peores cosas del mundo para ti, también puedes imaginar las mejores cosas que vienen para tu vida. Inténtalo y verás que detrás de todo sufrimiento
hay mucho aprendizaje y sobre todo una reconstrucción, porque eso es lo bueno de ser humano. Los humanos nos podemos reconstruir y reconstruir y reconstruir como el ave fénix. Así que recuerda que el dolor no es eterno y que ser tú mismo no está mal y que estar mal tampoco está mal. Simplemente es ser lo que somos todos, humanos. Hola oyentes, los saluda Ingrid después de escuchar el caso de Darwin y tomar los comentarios de un profesional sobre el tema de la identidad. Podemos profundizar en estos conocimientos, ya sea con lecturas o materiales, como películas o documentales. Yo hoy les recomiendo un libro que les puede ayudar a adentrarse en este tema de manera muchísimo más profunda. También les voy a recomendar unas películas. Pero bueno, hoy queremos recomendar una novela que se ha convertido en un clásico de la literatura juvenil. Y esta es Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky. ¿Quién no conoce esta historia? Aquí no solamente esta historia se queda en el papel, sino también tiene una adaptación al cine que ha cosechado muchísimos fans a lo largo de los años. Nuestra historia sigue a Charlie, un adolescente que empieza a escribir cartas anónimas en las que comparte lo que vive, lo que siente y lo que no logra decir en voz alta. A través de sus palabras conocemos sus miedos, su manera de relacionarse con la amistad, el amor, la familia y sobre todo con él mismo. Lo más valioso de este libro es que nos habla con mucha honestidad sobre temas que no siempre se ponen en la mesa en la adolescencia. Temas, dígase, la tristeza, la soledad, la importancia de pedir ayuda. Pero también nos habla de la belleza de encontrar personas que nos hace sentir que pertenecemos a algún lugar. ¿A quién no le ha pasado que quiere un grupo donde pueda sentirse bien, acogido, respaldado? Las ventajas de ser invisible es un viaje hacia la identidad, hacia descubrir quiénes somos y cómo nos construimos a partir de nuestras experiencias, nuestras heridas y nuestros afectos. Si estás buscando una lectura que sea íntima, que sea conmovedora, que refleje las preguntas más profundas de crecer y encontrarte a ti mismo, esta novela es un gran punto de partida, ya sea porque decidas leer sus páginas de mucho valor o pasar una experiencia agradable y hasta nostálgica encontrándote en pantalla con esta historia. Y bueno, sobre la película de hoy, esta retrata con mucha sensibilidad lo que significa ser adolescente en estos tiempos. Eighth Grade, dirigida por Bo Burnham, es una historia que sigue a su protagonista, Kayla, una chica tímida e insegura que está terminando la secundaria. A lo largo de esta película vemos cómo lidia con la ansiedad social, la presión de encajar y la forma en la que las redes sociales se convierten en una ventana, pero también en una carga. Esta película muestra la identidad en construcción, ese momento de la vida donde todavía no sabemos ni siquiera quiénes somos, pero sentimos esta urgencia, digamos, de definirnos. En Kayla se refleja la vulnerabilidad de muchos adolescentes que parecen callados por fuera, pero por dentro tienen un mundo inmenso de dudas, miedos y ganas de ser vistos. Eighth Grade nos cuenta que la salud mental también se vive en las pequeñas cosas cotidianas, en cómo hablamos a los que nos rodean y cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo buscamos aprobación en lo difícil que puede ser mostrarnos tal cual somos. Si alguna vez sentiste que no encajabas, esta película puede resonar mucho contigo. Espero les gusten las recomendaciones de este capítulo. Nos seguiremos escuchando en las siguientes entregas. ¡Adiós! Bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo. De verdad espero que les haya sido de mucha ayuda, que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido bastante acerca de este tema. Los invito a que nos acompañen en los siguientes episodios. Recuerden que los estaremos publicando cada semana. Y bueno, con esto me despido. Yo soy Alexia y esto fue No Todo Está Bien y Está Bien. No Todo Está Bien y Está Bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Peiró e Ingrid Morales. Gracias a quienes hacen posible este proyecto, a los profesores Erasmo Marín Villegas y Dione Canolán por su guía, a la directora Telma Leticia Ruiz Becerra por brindarnos un lugar para crecer y al profesor Lázaro Palma Salaya por su apoyo en cabina.
Con cariño agradecemos también a los psicólogos María Isabel Pérez Sánchez, Raúl Ferreiro Pairó y Braulio Angulo Arjona por compartir su sensibilidad y experiencia. Y sobre todo, gracias a ti por escucharnos, porque cada palabra y cada silencio cobran sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en Instagram como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. ¿Has sentido que la ira se convierte en un vaivén imposible de controlar? No te pierdas el próximo episodio de No todo está bien y está bien. Yo no me daba cuenta, yo solo explotaba. La historia de Paloma y su camino en el manejo de la ira. Porque hablarlo también es sanar.